Buenas tardes con todos. Bueno, vamos a dar lo que es inicio tal vez a la capacitación del día de hoy. En todo caso, dar continuidad a la normativa 348, Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, mediante el cual el día de hoy nos acompaña el licenciado Daniel Fernando Bustamante Infantes. Es docente de universidades tanto públicas como privadas y así también tiene lo que es experiencia, lo que es en la gestión pública, en instituciones públicas, por lo cual tiene también conocimientos respecto a lo que es a la norma y todos esos conocimientos nos lo va a orientar tal vez el día de hoy en esta capacitación. Siempre como recomendación vale aclarar que podamos tener pendientes que nuestros micrófonos o nuestras cámaras puedan estar apagados si es que no vamos a hacer una pregunta tal vez para que no cause interferencia en la reunión y así podamos avanzar tal vez en estas 2 horas de capacitación de la mejor manera posible. Bueno, sin más, les dejo con el doctor Fernando para que pueda iniciar la capacitación el día de hoy. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto de estar con ustedes el día de hoy. Como nuestro anfitrión mencionó, hoy vamos a ver lo que es la Ley 348, Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ¿no? Desde el 9 de marzo del 2013. Desde ya es muy importante enfatizar, recordar justamente la fecha en la cual esta ley ha sido promulgada, si ustedes quieren, y puesta a disposición de nuestra ciudadanía, ya que comienza, al parecer, esta necesidad de tener una ley a partir del 2013. Más o menos así podríamos mencionar la idea de la creación de esta ley. Claro que también es una pregunta muy importante que hacerse, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que ha pasado antes de esta fecha, antes de este año? Todos estos elementos son muy importantes. El antes, el qué se está haciendo con la ley o qué se ha hecho con la ley y qué se está haciendo hoy, ahora, para un futuro. Desde esa perspectiva vamos a ir abordando la ley. Me voy a quitar lo que es la cámara para que no sea, para que tengamos una comunicación más fluida. Entonces, arranquemos, ¿no? ¿Qué es una ley? Esto es muy importante verlo. Ustedes lo van a tener en las diapositivas. El organizador o los organizadores de este cursito, de esta charla, van a través de sus grupos de WhatsApp, les van a poder dar. De todas maneras, veamos, como dice, la ley es la norma o regla que se aprueba a través de procedimientos específicos por la autoridad de un Estado y que contiene regulación determinada de ciertos ámbitos de la vida de las personas. Por tanto, es importante reconocer que las leyes se crean a través de lo que es una regla, a través de una norma de comportamiento, una regla, una forma, norma de proceder, ¿no? ¿Quiénes crean las leyes? Pues básicamente los que están a cargo de un determinado gobierno, en nuestro caso, de los que básicamente depende el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, de cierta forma también una ley dice que regula, determina y regula ciertos ámbitos de la vida. Por eso es muy importante hablar de leyes y conocer este concepto, ya que de cierta forma nos muestra un proceder en nuestro día a día. La ley, como dice, tiene una finalidad de la regulación de ciertos aspectos de la vida diaria de cada uno de nosotros como ciudadanos. Por ejemplo, leyes que regulan las relaciones laborales, leyes de las cuales se norma una relación conyugal, entre otras, como por ejemplo los delitos. ¿Cuál es el procedimiento si ocurre un delito, por ejemplo? ¿No? Para cada uno de estos aspectos de nuestra vida diaria existe una ley. La ley debe de cumplir con dos aspectos. Veamos cuáles son estos dos aspectos muy importantes. Primero,
que la ley debe de ser formal. Como menciona en la diapositiva, la ley debe de cumplir con el correspondiente procedimiento establecido por la Constitución para que se entienda una ley válida. Por tanto, debe de ser formal. Otro de los aspectos más importantes es material. La ley debe de cumplir con las características establecidas para su contenido, que veremos a continuación. En este caso, este principio o esta característica material es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Las características principales de las leyes son que es impersonal, las leyes no son nominales. ¿Qué significa esto? Que no van dirigidas a personas en concreto, sino que está dirigido a toda una sociedad, en nuestro caso, la sociedad boliviana. Las leyes deben de ser obligatorias, ya que tienen un carácter vinculante. ¿Qué significa este concepto de vinculante? Significa que tienen fuerza obligatoria para con los ciudadanos. Es obligatorio respetar y cumplir con la ley. Eso significa vinculante. Las leyes también deben de ser abstractas, lo que significa que no recogen supuestos concretos, sino que hablan de un supuesto general, donde se pueden entender dentro de las demás o demás casos concretos y sus particularidades. De cierta forma, entonces, partimos de lo general para poder trabajar en algo específico. También las leyes deben de ser generales, ya que nos dice son dictadas para que sean cumplidas por toda la población a la que hace referencia una ley en particular. También las leyes deben de ser públicas, ya que deben ser publicadas para que sean de posible conocimiento por toda la población, sin la cual no se podría exigir su obligado cumplimiento. En otras palabras, cuando hablamos de que las leyes deben de ser públicas, estimados y estimadas participantes, hacemos referencia a que si nosotros vivimos en este maravilloso país, en esta bella ciudad, ya sea la ciudad de Cochabamba, de Santa Cruz, de La Paz, de Beni, de Pando, cualquiera de nuestras bellas ciudades, pues las leyes son para todos. Bien, veamos entonces ya las características de la ley 348. Algo que es muy importante y siempre enfatizo es que no hay atajos para con las leyes. No hay una forma, si ustedes quieren, de hacer un resumen o un cuadro resumen, para nada. Es muy importante que cada uno y cada una de ustedes pueda agarrar los documentos que, bueno, en mi caso les he facilitado, la ley en particular en un PDF, o si ustedes quieren, si lo pueden imprimir, mucho mejor. Entonces, de acuerdo a sus formas de leer, estudiar, deberían de tener dicha ley, dicha disposición en sus manos para que puedan dar la respectiva lectura. Las cosas se deben de ir analizando punto a punto y cuando hablamos de leyes, pues artículo por artículo, ¿no? Esa es mi particular recomendación para con todas y todos ustedes. Por eso, de cierta forma, me voy a enfrascar un poco, me voy a concentrar en dichos artículos o ciertos artículos para ir trabajando esta ley. Como dice acá, primero tenemos las disposiciones generales, que parte de un título primero, y el capítulo único es el marco constitucional, el objeto, la finalidad, el alcance y la aplicación. Como ustedes pueden ver, estos 5 conceptos, un marco constitucional, un objeto, una finalidad, un alcance y una aplicación, se deben de trabajar uno por uno para poder comprender esta ley. Comencemos con el artículo número 1, marco constitucional. Nos dice, la presente ley se funda en el mandato constitucional y en los instrumentos, tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia, que garanticen a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual,
y o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Es importante acá, si ustedes ven ese círculo que estoy demarcando, la idea de que esta ley garantiza a todas las personas, o sea, hombres y mujeres. Pero claro, dice en particular a las mujeres. Entonces, de cierta forma, las leyes, estimados participantes, estimadas, las leyes se crean porque hay un vacío muy grande en una sociedad. Hay cierto tipo de, podríamos decir, vacío, corrupción, hecho maligno, suceso no adecuado que degrada la sociedad. Por tanto, una ley se crea, se promulga de acuerdo a ese vacío, de acuerdo a ese exceso, esa cosa mala que está ocurriendo en una sociedad. Por eso, la importancia de reconocer desde qué fecha se está aplicando una ley o entra en vigencia una ley. Y claro, como les decía en un principio, el conocer el antes, el después de la ley, el durante de la ley y el futuro de la ley. Basándonos en eso, es muy importante también reconocer la idea de los convenios, tratados e instrumentos internacionales desde los derechos humanos. Los derechos humanos, de hecho, nos muestran un comportamiento global que deberíamos de tener todas las personas del mundo. Por eso es muy importante reconocer cuáles son estos derechos humanos a los cuales nosotros, como bolivianos o como personas del mundo, tenemos. Cada uno de nosotros tenemos derechos y esos derechos no deben de ser vulnerados. Cada uno de los países tiene instrumentos, tratados y convenios. Dichos instrumentos, tratados y convenios no deben también de ser vulnerados para, como decía hace unos instantes, para que la sociedad pueda vivir en armonía, en paz, y cada uno de nosotros como seres humanos nos podamos entender. Por eso es muy importante esos aspectos. Y claro, cuando estamos hablando de esta ley, estamos hablándonos a la idea de no sufrir violencia. Acá se los estoy remarcando la idea de que nosotros no deberíamos de sufrir violencia, pero particularmente las mujeres no deben sufrir violencia. Entonces, de cierta forma, la ley nos muestra que la violencia se puede mostrar a través de una violencia física, de una violencia sexual, de una violencia psicológica. Entonces, sufrir violencia física, podríamos remitirnos a la idea de recibir un golpe. Desde ese punto, desde el punto en que alguien nos toca, pero particularmente alguien toca a una mujer, ya es violencia física. Lo mismo pasa con la idea de la violencia sexual. Estamos hablando no solamente de relaciones sexuales, que básicamente está relacionado al coito. No solamente es eso, sino cuando hablamos de violencia sexual, estamos hablando también con lo que respecta el ser un hombre, pero particularmente con lo que respecta a ser una mujer. Sexual o sexualidad es todo lo que involucra el género, ¿no? Es ser masculino, femenino, y en el caso de las mujeres, pues involucra el sexo de ser mujer, o en el caso de los hombres, el sexo de ser hombre, que también está muy relacionado a los hechos de las relaciones sexuales, que, como decía, eso está muy relacionado a otro tipo de diferencia relacionada al coito. Algo relacionado a la psicología, o en este caso, la violencia psicológica, yo regularmente prefiero dividirlo en dos. Un primer aspecto cuando hablamos de psicología está relacionada o está relacionado a la idea del pensamiento. Violencia psicológica en la idea del pensamiento es cuando, por ejemplo, tú tienes una idea como hombre, pero particularmente como una mujer, cuando tú tienes una idea y dicha idea es, si tú quieres, ridiculizada, no te hacen caso la idea que tú tienes, no te toman a consideración, se hacen burla de la idea que tú tienes, entre otros aspectos. Si tú tienes una idea y esa idea no es
escuchada, básicamente, entonces, de cierta forma, estás sufriendo de violencia. Entonces, la idea o el concepto psicológico va, como les decía, desde la idea del pensamiento como un primer parámetro hasta la idea de las emociones. Cuando hablamos de una emoción, podríamos decir, por ejemplo, la felicidad o la tristeza o el renegar o el, si tú quieres, estar, como mencionaba, feliz, entre otras emociones, incertidumbre, duda, ¿no? Cualquiera de esas emociones que en algún momento tú, de seguro, en transcurso de tu vida has vivido, has sentido, y si hay alguien que te hace sentir dichas emociones, pues de cierta forma también es un tipo de violencia. Claro, en este caso emocional, pero que parte de la idea de una violencia psicológica. Por eso me gusta, digamos, enfatizar estas dos partes, que cuando hablamos de psicología estamos hablando de un pensamiento y también de una emoción. Psicología es cómo tú te comportas. Psicología, por ejemplo, ¿qué es lo que tú haces cuando te despiertas todos los días? ¿Qué es lo que haces? Te levantas directamente, pones tus pies sobre el piso, sobre el suelo, o simplemente te quedas unos minutos en la cama. Entonces, ese comportamiento, esa idea, ese comportamiento está relacionada a la psicología. Por eso, si tú tienes un comportamiento, una forma de pensar, si hay alguien que te hace hacer cosas que no son, que no están relacionadas a tu comportamiento y a tu pensamiento, ya se denota un tipo de violencia psicológica. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de estos conceptos. Yo recomiendo que de cierta forma cuando hablamos de estos temas busques un poquito, o bueno, puedes escribir al organizador o me puedes buscar en el grupo, creo que no estoy en el grupo, pero le dices al organizador, por favor, un libro de psicología del comportamiento humano. Entonces es muy importante ese tipo de textos, documentos o libros que te van a ayudar a cimentar este tipo de cosas. Repito, un libro de psicología del comportamiento humano te va a ayudar a entender un poquito más qué es lo que estoy tratando de decirte. Pero recuerda, cuando hablamos de psicología, estamos hablando de pensamiento. Si tú tienes una forma de proceder, una idea, un pensamiento, desde que tienes conciencia hasta el momento, y si hay alguien que vulnera, que se aprovecha de ese pensamiento, ya es violencia psicológica. Si tú tienes una emoción, si tú regularmente tu carácter es fuerte y de cierta forma eres alguien alegre, ¿no? Porque fuerte no significa estar gruñón, estar enojado, enojada, no. Tener un carácter fuerte es básicamente tener ese tipo de emociones contigo, ser feliz plenamente, o tener una emoción como rígida, una emoción como ahí va el enojado, ahí va el serio, ahí va el... ¿Qué más se utilizan? Algunas cosas, no se me vienen a la cabeza, pero ahí va la persona seria, ¿no? Es una emoción, es así una persona. Y no porque sea alguien serio, yo voy a vulnerar, voy a ser violento con dicha persona. Ya vamos a trabajar estos temas que de seguro se han tenido que ustedes ver involucrados, involucradas, cuando han escuchado de los casos, ¿no? Al momento de atenderlos. Entonces, repito, esto de violencia física está bien relacionado a la idea de tocar a alguien. Si alguien te ha tocado, ya es violencia física, aunque tú me digas, pero que esta persona le ha jalado el cabello, no, no es nada. Pues déjame decirte que eso es muy grave desde la perspectiva de esta ley. El tocarte el cabello, tocarte así con un dedo, ya está siendo violento, porque de hecho la ley te dice, tú no debes de tocar a nadie. Acá te lo está diciendo, en el primer artículo te lo está diciendo. Todas las personas, pero en particular las mujeres, tienen ese derecho a no sufrir, dice, ¿no? Por tanto, la idea de no sufrir significa no con nadie, ni con una, ni tocándote, ni haciéndote el gracioso, pues sea violento contigo, ¿no? Todo eso
Muchas veces cuando recibimos un caso dicen, no, pero solo ha sido una vez, o así siempre es esa persona. No hay consideración alguna, no hay primera vez, no es que así siempre sea, no, para nada. Tú eres violento desde el día en que tú eres violento de forma física desde el momento en que tocaste a alguien. Peor a una mujer no se la debe de tocar. En el caso de lo sexual, lo más importante, como les decía, era reconocer el sexo de la persona, en particular el sexo de una mujer. Y claro, está muy relacionado también a la violencia cuando hablaba, por ejemplo, de las relaciones sexuales, de la intimidad sexual, entre otras. Cuando damos un beso, por ejemplo, tenemos intimidad sexual. Dar un beso es intimidad sexual. ¿Qué pasa si tu pareja te da un mordisco? Eso es violencia sexual, porque es tanto algo físico como sexual. Entonces es muy importante esos elementos que a partir de ahora les menciono, y claro, en los últimos 15 minutos de la exposición, pues si hay dudas, si hay consultas, yo con gusto voy a estar dialogando con ustedes y charlando. Por último, la idea de la violencia psicológica, repito, para que quede un poco más clara esta idea, yo lo trato desde la idea, desde el pensamiento. La psicología es comportamiento humano, como les decía. Entonces, ¿cómo se comporta una persona? ¿Cómo se comporta un humano? Desde si tú quieres, desde el pensamiento hasta la emoción. Por tanto, si tú tienes una forma de proceder, un comportamiento que lo has ido arrastrando desde que tienes conciencia hasta el momento, entonces básicamente nadie debe de violentar dicho comportamiento. Y claro, cuando estamos hablando de la idea de las emociones, una persona siente, una persona tiene emociones. Por tanto, esta persona, cuando hablamos de alegría, tristeza, enfado, entre otros, tal vez las personas son así. Entonces, ahí yo recomiendo, cuando tú te compres el libro de psicología del comportamiento humano, identifiques dos aspectos muy importantes. Primero, en este caso, para que sea tal vez un poquito más ameno, voy a activar mi cámara. Si hay alguien con su camarita prendida, por favor, lo desactiva para que no haya interferencias en la transmisión. Ok, ahí ustedes me pueden ver en la pantallita, y lo que quería hacer, por ejemplo, cuando hablamos de la parte psicológica, no solamente estamos hablando del pensamiento o de las emociones como la tristeza, la alegría y demás, sino también cuando hablamos del comportamiento humano, hablamos de las personas que regularmente tocan. Nosotros como personas tocamos, y eso les debe de pasar a ustedes muchas veces, ¿no? Cuando quiere comprar algo, cuando queremos comprar algo, o cuando queremos saber en qué consiste algo, nos gusta tocar. Entonces, eso se llama comportamiento kinestésico. Eso tiene su nombre, como les digo, es kinestésico, que sí o sí la persona le gusta tocar. Entonces, cuando te habla, sí o sí te quiere dar la mano, o sí te toca un hombro, o algo así, ¿no? Tiene que tocarte para reconocerte, en otras palabras. Eso también hay que tenerlo muy, muy en claro, y claro, hay que tenerlo también, hay que tener cuidado con ese tipo de comportamiento, porque a veces justamente a las personas kinestésicas en algún momento se nos va y lanzamos un golpe. Eso es de cierta forma violencia psicológica, desde la perspectiva psicológica, como les decía, pero también es parte, como ven, de la parte física. Pero eso es comportamiento humano. Muchas veces nosotros tenemos esa idea de que podemos tocar y a veces se nos va la mano. Eso es comportamiento kinestésico. Hay otros elementos, como también el auditivo. El auditivo es también parte del comportamiento humano, parte de la psicología humana. ¿En qué sentido? Nosotros, las personas, cada una de nosotras, cada uno de nosotros, muchas veces nos gusta escuchar una música, nos gusta escuchar un ruido en particular, algo que suene.
es porque, de cierta forma, somos personas auditivas. Entonces, alguna vez cuando conocemos a alguien y nos habla dicho a alguien, automáticamente nos conectamos. Es así de interesante esa idea. Cuando tú escuchas a alguien y te agrada su voz, te agrada lo que te dice, etcétera, etcétera, pues de cierta forma tú eres una persona auditiva. Y claro, la violencia también se da desde esa idea. Por eso cuando alguien te grita, alguien que no está acostumbrado a los gritos y recibe un grito de la noche a la mañana o en algún momento no planificado, es que nunca sabes, no planificas cuándo alguien va a ser violento contigo, ¿no es cierto? Entonces, esto es al azar. Por tanto, si tú no estás acostumbrado a los gritos, si hay alguien que te grita, levanta la voz, ahí, por ejemplo, ya podrías hablar de violencia, por supuesto que sí, pero reconociendo la idea o el concepto de violencia psicológica. Por eso cuando yo te grito, nos gritamos entre pareja, que regularmente eso pasa en la cantidad de casos que me imagino ustedes deben de llevar día a día, es parte de esa violencia. Entonces ya se está vulnerando los derechos de hombres, pero en particular de las mujeres. Otro de los elementos también es el visual. Ya hemos hablado de la idea kinestésica, de alguien que toca, la idea de una persona auditiva que escucha y la idea visual. ¿En qué consiste esto de la idea visual? Bueno, básicamente, como dice, está muy relacionado a los ojos. Esos ojos maravillosos que tú tienes, que en los cuales tú me estás viendo, y claro, ¿no es cierto? Tienes esa oportunidad de ver a través de esos bellos ojos, queridas damas, bellísimas damas, estimados caballeros, qué gusto de estar con ustedes, repito. Entonces, ¿cuándo hablamos de violencia visual? Básicamente ustedes pueden ingresar a un taller, y esto es un caso muy particular. Ustedes ingresan a un taller donde supuestamente viven, bueno, trabajan hombres, ¿no es cierto? Un taller, no sé, mecánico, X mecánico, no importa de qué mecánica, pero un taller de mecánicos. ¿Qué pasa si vemos en la pared lleno de figuras? Si se imaginan, ¿no? Detrás de mí, imagínense, en vez de ver este cartel que están viendo acá, verían, por ejemplo, mujeres desnudas u hombres desnudos, ¿por qué no? O si ustedes quieren, niños, niñas desnudas, desnudos. Entonces, de cierta forma, eso es violencia psicológica. Son imágenes. A nosotros las personas que somos visuales, nos impacta lo visual. Por ejemplo, a ver, antes de ir a un caso, por ejemplo, ¿cómo somos visuales? Cuando yo te digo, ¿qué color te gusta? Y tú me dices, me gusta el rojo. No, a mí me gusta el amarillo. No, a mí me gusta el verde, a mí me gusta el X color, ¿no es cierto? Entonces, ese color a ti te transmite paz, seguridad, felicidad, armonía, lo que tú quieras. O a veces te digo, a ver, ¿qué significa este color para ti? Tristeza, amargura. Entonces, las personas somos visuales y son violentos, o si tú quieres, podríamos hablar de una violencia psicológica desde la idea de la visión, cuando, por ejemplo, vemos matar animales. Si a ti te gusta ver matar animales, qué bueno por ti, pero hay otras personas a las que nos impacta demasiado. Y si hay alguien que regularmente nos muestre esas imágenes de, por ejemplo, matar patos, ¿no? O sea, X animalito, nos sentimos mal. Y esa idea de sentirse mal viene de la idea de la psicología o de la violencia psicológica. Por eso las personas somos visuales. Hay colores que nos causa dolor, hay colores que nos causa cierto tipo de emoción. Por tanto, hay que tener cuidado de esos espacios públicos. De ese taller que yo les estaba poniendo como ejemplo, ¿no? Lleno de un mural de desnudos y desnudas, pues es un lugar público. Y hay que analizarlo desde esa idea. Si este es un lugar público, no muestres pornografía, ¿no es cierto? Entonces, hay otros elementos también. Si ustedes, si de ideas habláramos, pues nos quedamos toda la tarde, pero
hay un elemento más, por ejemplo, esto de las corridas de toros. A muchos de ustedes les gustará, ¿verdad? Pero a mí, por ejemplo, no me gusta para nada. Entonces, eh, si ustedes, o yo estaría con ustedes en su oficina, en sus casas, y viera ese tipo ¿cómo es? De corrida de toros, yo me sentiría violentado. Ya estaríamos hablando de una violencia psicológica, porque tú sabiendo que me molesta, que me transmite cierto tipo de emoción, cierto tipo de eh, cosa en mi ser, y tú dale y dale y dale mostrándome ciertas cosas, entonces, de cierta forma, tú eres violento conmigo. Y por tanto, la ley debe de aplicarse. ¿Ok? Básicamente esos ejemplos tengo yo para ustedes y como les decía, cuando analizamos la ley no hay atajos, cuando analizamos las disposiciones lo tenemos que hacer desde este punto de vista, paso a paso, gradual, entendiendo qué nos está queriendo transmitir artículo por artículo. Para terminar entonces, la idea de la psicología y el comportamiento humano está relacionado mucho a las personas que son kinestésicas, que tocan, personas que son auditivas, que escuchan, y personas que somos visuales, que ven. ¿Ok? Cualquiera de los casos que en algún momento ustedes han escuchado o vayan a escuchar, pues recuerden partir de estos elementos que siempre son muy importantes. Bien, sigamos. En el artículo número 2 nos habla acerca del objeto y la finalidad. Como dice, la presente ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas, políticas integrales de prevención, políticas integrales de atención, políticas integrales de protección y reparación a las mujeres en situación de violencia. Cada uno de estos elementos debe de ser trabajado, entendido. Pero claro, nosotros nos vamos a remitir a la idea de establecer un mecanismo. ¿Cómo nosotros establecemos un mecanismo? Básicamente el primer parámetro, la primera idea, la primera cosa llevada a la práctica es esta ley. ¿Cuál es el mecanismo? Pues existe una ley, existe una normativa, existe, si ustedes quieren, existe un reglamento a través de una ley, ¿verdad? Entonces, los reglamentos que vienen después de las leyes son básicamente esos mecanismos. Las medidas, las políticas integrales, tanto de prevención, atención, protección, son parte de estos reglamentos que de cierta forma ustedes ya lo conocen, y claro, me faltaría un poquito de tiempo para hablar del reglamento, a través del sistema, a través de un sistema o a través de sistemas, ya sean en línea o según institución, porque cada institución puede tener un sistema para trabajar estos mecanismos, estas medidas y estas políticas. Entonces, no simplemente es un sistema que aglutine a todos, sino puede existir diferentes sistemas, diferentes mecanismos para poder integrar de cierta forma la idea de prevenir, la idea de atender, la idea de proteger y reparar, ¿no es cierto? Todos los preceptos relacionados a medidas y políticas. Así como la persecución y sanción a los agresores, ¿no? Entonces, también se tiene que establecer un mecanismo, una medida y una política integral para la persecución y sanción a los agresores. Entonces, esos dos elementos se deben de trabajar así. Por eso es que cuando nosotros establecemos el mecanismo, una medida o una política de persecución, hay un procedimiento que seguir cuando escuchamos, cuando nos llega un caso de violencia, ya sea física, sexual o psicológica. Ese parámetro tiene que estar en base a un sistema, a un procedimiento. La idea de la sanción a los agresores también, como dice la lectura, establecer un mecanismo, una medida y una política de sanción a los agresores es parte de nuestro reglamento, de nuestra normativa, de nuestra ley. Y claro,
llegando hasta la constitución política. Todos estos elementos nos ayudan a garantizar, por eso nos dice con el fin, nos ayudan a garantizar a las mujeres una vida digna y en el ejercicio pleno de sus derechos para vivir bien. Aquí es muy importante que ustedes busquen qué es una vida digna. Y es muy importante que ustedes busquen a través de internet y claro, a través de las disposiciones que tenemos, qué es vivir bien. Son dos cosas muy diferentes que al parecer esta ley, a través del objeto y la finalidad, por eso nos dice el fin de garantizar a las mujeres. Nosotros como sociedad y claro, como institución, debemos de garantizar a que, como decía la ley en un principio, tanto hombres, pero en particular a mujeres, tengan una vida digna y gocen de sus derechos para lo que es el vivir bien. Regularmente, la vida digna está muy relacionada y relacionado a la parte legal, la parte, si ustedes quieren, legal, la parte normativa de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué es una vida digna? Te lo dice en las leyes relacionadas a Código de Civil, por ejemplo. Si tú de seguro ya has visto el Código Civil, si ya viste el Código de Civil, entonces sabes de lo que estoy hablando. Caso contrario, te invito a revisar nuevamente lo que aprendiste o a descargarte lo que es el Código Civil boliviano, donde supuestamente nos muestra la forma de convivencia o nos muestra las formas de convivir entre nosotros. Parte de ese Código Civil es el tener una vida digna, pero también está muy relacionado a lo que es, por ejemplo, qué es lo que nosotros hacemos como ciudadanos bolivianos, qué derechos, qué obligaciones tenemos, y desde esa perspectiva también tenemos nosotros una vida digna. El acceso al trabajo, el acceso a la salud, el acceso a la educación, es parte muy relacional, repito, de todas nuestras normas, de todas nuestras leyes. Vivir bien está algo relacionado, porque es un concepto muy grande, del vivir bien, pero está relacionado, generalmente está relacionado con la idea de qué es lo que haces tú con los recursos que tienes. Entonces, no solamente estoy hablando de dinero, o sea, recursos no solamente es dinero, sino también tiempo. El tiempo que tú tienes, podríamos decir, los recursos como por ejemplo, tienes una vivienda, otros recursos relacionados a bienes y servicios. Por ejemplo, tienes para un pedazo de pan todos los días. Si hablamos del servicio, tienes para pagar agua o tienes el servicio de agua donde vives. Entonces, eso está muy relacionado a los recursos. Por eso, repito, cuando hablo de recursos, no solamente estoy hablando de dinero, sino estoy hablando de productos, de servicios, en todo aspecto. Por eso, el vivir bien engloba muchas cosas. Pero yo creo que se me entiende cuando digo es dinero, es tiempo y son productos y servicios. ¿Qué pasaría si tú no tuvieras harina? Entonces, imagínate, si alguien te priva de harina, desde ahí ya te están prohibiendo, o si tú quieres, no se está dejando que tú tengas el derecho de vivir bien. Si alguien no te deja comprar harina, ya es un tipo de violencia, en otras palabras. Si hay alguien que no te da acceso al agua, ya es un tipo de violencia. ¿Me entiendes? Si hay alguien que en sus casos, por ejemplo, no me deja salir, mi pareja o en casa, no nos dejan salir, nos dejan todo el día ahí. Recuerda que yo te dije que un recurso es el tiempo. Entonces tú
tienes derecho, nosotros los ciudadanos bolivianos, tenemos derecho a tener un tiempo para nosotros, un tiempo para convivir, un tiempo para trabajar, un tiempo para nosotros, repito. Y muchas veces ese tiempo a nosotros no se nos respeta. Por tanto, quien no respete el tiempo para nosotros ya es un tipo de violencia. Es decir, que tú no te quedas acá y punto, para de trabajar. Lo puedes ver desde cualquier enfoque, desde el enfoque del trabajo, desde el enfoque familiar, desde el enfoque profesional también. Si tú tienes, si tú estás utilizando 24 horas del día para ser un profesional, una profesional, de cierta forma también están siendo violentos contigo, o si tú quieres, tú mismo, tú misma estás siendo violenta con tu persona, violento contigo, porque tú mereces un tiempo de descanso. Nosotros, repito, cuando hablamos de recursos, el tiempo también entra como factor. Y claro, el dinero también es uno de los recursos que son muy conocidos al momento de hablar del vivir bien, porque el dinero nos ayuda a comprar los bienes y servicios que mencionaba. Pero el dinero viene gracias a ese tiempo que tú dispones. Si tú no tienes tiempo para ti, de seguro te vas a enfermar, por tanto vas a dejar de trabajar, y si no trabajas, pues no vas a tener dinero para comprarte productos y servicios, y el concepto de vivir bien se va a romper. Si hay alguien en ese camino que acabo de mencionar, si hay alguien que vulnera tus derechos del vivir bien, ya está siendo violento contigo. ¿Ok? Más o menos esa es la idea, y son elementos muy importantes que espero a partir de ahora lo puedas entender mejor, lo puedas trabajar mejor como institución, como profesional, y por supuesto que sí, como ser humano, como persona, como familia. Artículo número 3, prioridad nacional. Como dice el Estado Plurinacional de Bolivia, nuestro hermoso país asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Esto es fundamental, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. Aquí algunas veces yo escucho y decir, por ejemplo, pero si tú discriminas, no eres violento. Si tú rezagas a alguien, no eres violento. Pues no, lamentablemente no, porque como desde el artículo 3 ya te dice, ¿no? La idea de erradicar la violencia, particularmente en las mujeres o hacia las mujeres, pasa por ser una de las formas más extremas de discriminación. Entonces, la discriminación es muy particular, es muy elemental en este punto cuando hablamos de violencia. En el caso número 2, nos dice, los órganos del Estado y todas las instituciones públicas adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. De cierta forma, la ley te dice que vas a tener el recurso económico necesario y se te deben de asignar dichos recursos, tanto económicos y humanos. Yo sé que muchas veces no pasa en las instituciones públicas, en este caso, pero esto se debe a lo que le llamamos plan operativo, plan estratégico, y de cierta forma casamos estos elementos con la política actual, ¿no? Y la política actual está muy relacionada a quienes hoy por hoy están fungiendo como servidores públicos. Entonces, de cierta forma, si el servidor público que está a la cabeza de una institución tiene una política diferente a la idea, por ejemplo, de contar, no sé, contar con 1.000.000 de bolivianos mensuales y tener 15 profesionales asignados a cada caso, pues no se cumple por esta idea, ¿no? Hay una política detrás, hay un plan operativo por detrás, y claro, detrás de ese plan operativo hay un plan estratégico que básicamente está muy relacionado a las políticas de los actuales servidores públicos. Entonces, si bien es muy importante reconocer esto,
también es muy importante aclarar y entender al momento en el que estamos nosotros trabajando y realizando nuestras actividades diarias. Las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades constitucionales, asignarán los recursos humanos y económicos destinados a la implementación de políticas, programas y proyectos destinados a erradicar toda la forma de violencia hacia las mujeres. Hay algo que está demarcado. Si bien en la parte número 2 nos habla de que los órganos van a ser los primeros en otorgar, en adoptar y en otorgar recursos tanto económicos y humanos, también las entidades territoriales autónomas deben de recibir todo ese apoyo, deben de recibir todos esos recursos para que todo funcione adecuadamente. Y las entidades territoriales autónomas son parte de este plan operativo, plan estratégico y de esta macropolítica. En el artículo número 4 nos dice principios y valores, que está relacionado a que la ley se rige por los siguientes principios. Veamos. Vivir bien, que de cierta forma ya les he mencionado, es la condición y desarrollo de una vida íntegra, material, espiritual, física, en armonía consigo misma, en un entorno familiar, social y con la naturaleza. Un principio o un valor relacionado a la igualdad que de cierta forma nos denota, nos muestra que hombres y mujeres, nos dice, debe estar o debe garantizarse la igualdad real y efectiva entre estos, ¿no? La igualdad real y efectiva, que se cumpla dicha igualdad. Si bien yo digo que la igualdad entre hombres y mujeres existe, no es suficiente. Tiene que ser efectiva, tiene que ser demostrable. Eso es muy importante. El respeto y la tutela de los derechos. Respeto y tutela. En otras palabras, quienes cumplimos la ley y quienes hacemos cumplir tutela. Con lo que respecta a las mujeres en el marco de la diversidad como valor, eliminando toda forma de discriminación, distinción, diferencias de sexo, diferencias de cultura, diferencias económicas, diferencias físicas, diferencias sociales o cualquier otro tipo de diferencia. Cada uno de estos elementos debe de trabajarse, tratarse, entenderse para en su caso, en nuestro caso, bueno, en el caso de ustedes como institución, pues presentar los informes adecuadamente y en nuestro caso como ciudadanos también. La ley, de hecho, es como hemos visto en un principio, es para todos. Y cada uno de nosotros tiene que saber que si bien existe una ley de este tipo que ayuda a todos con respecto a la igualdad, pero también ayuda en particular a las mujeres para reconocer ese principio de igualdad, pues desde muy pequeñitos hasta el día que muramos, debemos de acordarnos que existe dicha ley, dicha normativa, dicho reglamento que nos protege. Por eso es importante eliminar, como dice acá, todo tipo de distinción, discriminación de sexo, cultura, economía, físico, distinciones físicas, discriminaciones físicas, sociales o de cualquier índole. Todos los ciudadanos debemos de tener esa obligación de saber que existe algo que nos protege. También está presente la inclusión, como dice, tomar en cuenta la cultura y origen de las mujeres para adoptar, implementar y aplicar mecanismos apropiados para resguardar sus derechos. No importa si la mujer es del norte, es del sur, es del este, es del oeste, etcétera, etcétera, como veíamos acá las diferencias. Entonces, no importa eso. El valor, el principio de la inclusión aplica y es aplicable al momento de hablar de los mecanismos que resguardan, que protegen los derechos. Trato digno. Las mujeres en situación de violencia reciben un trato prioritario, digno y preferencial, con respeto, calidad y calidez.
Estos elementos relacionados al trato digno son los que se presentan al final. Respeto. Trato digno significa respeto. Trato digno significa calidad. Trato digno significa calidez. Aquí podría incluso decir entre otros, porque nosotros de cierta forma ya hemos identificado que las personas somos kinestésicas, auditivas y visuales. Por tanto, el trato digno también está muy relacionado al tipo de persona que es. Posiblemente el que te saluden en la calle, ¿no es cierto? O el que te saluden en la oficina cuando tú entras a la oficina. ¿Quién debería de saludar? ¿Tú entrando o las personas que están en la oficina deberían de saludarte? ¿Qué es respeto para ti? ¿El que entra a una oficina y saluda? ¿O el que cuando entra una persona, todos los de la oficina le saludan? Buena pregunta, ¿no es cierto? Vamos a darnos estos minutos hasta cuando termine mi exposición para que alguien de ustedes me responda. ¿Qué sería respeto? En el caso de calidad, relacionado, repito, que las mujeres en situación de violencia reciben un trato prioritario, yo prefiero entenderlo desde la idea de calidad y desde la idea de qué es calidad para mí. Trato digno, ¿qué será? Que la calidad sería que me atiendan rápido. Cuando yo voy a una oficina, quiero que se me atienda rápido. No importa. Tú te pones a pensar cualquier ejemplo. Cuando tú vas a una empresa, no sé, al supermercado, si tú quieres. A ver, imagínate que estás yendo al supermercado. Un trato digno relacionado a la calidad sería que te atiendan rápido, que los productos que tú te estás llevando de dicho supermercado tengan fecha de caducidad, se te informe adecuadamente qué es lo que te estás llevando a la casa. Eso será trato digno, eso será calidad. Lo mismo, esa pregunta espero que me la respondas, o bueno, espero hablar con ustedes al finalizar la charla. Calidez. Bueno, a mí me gusta interpretarlo esto desde la idea de, por ejemplo, trato digno sería que yo sea amoroso con mis hijos, con mis hijas. Cuando tú eres amoroso, amorosa con tus hijos, que yo sé, bueno, los que tenemos hijos, ¿no? Cuando queremos darle cariñito, si tú quieres, a nuestros hijitos, a nuestras hijas, ¿brindamos calidez? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo tú defines el trato digno relacionado a la calidez cuando tú vas a una institución? Cuando tú vas a una empresa privada, ¿qué sería calidez? Lo mismo lo vamos a dejar para el final de la presentación. 5, complementariedad. Esto es uno de los factores muy importantes, ya que nos dice la comunión entre mujeres y hombres de igual, similar o diferente forma de vida e identidad cultural que conviven en concordia amistosa y pacíficamente. La complementariedad es la idea de convivir, la idea de que tú convives con alguien en un determinado lugar, en un determinado espacio, en un determinado momento. Entonces, ¿qué va a pasar si se vulneran tus derechos? Bueno, lo que habíamos mencionado en el artículo primero, ¿no es cierto? Si se vulnera, no existe este principio de complementariedad. Por tanto, la ley que estamos analizando el día de hoy nos ayuda a entender este concepto de complementariedad. La comunión entre hombres y mujeres, ¿no? La convivencia, el que tú te relaciones con un hombre y que nadie sea violento contigo por eso. El que yo hable con una mujer, el que yo hable con un hombre, no debería de ser mal visto. Y si alguien se atreve a verlo de una forma de agresión,
básicamente ya está siendo violento, ¿no? Desde esa idea que les mencionaba, desde la parte física, psicológica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá la idea de complementariedad es que siempre va a haber un momento, siempre va a haber un lugar, un espacio donde vamos a poder convivir y siempre tendría que estar presente la idea de convivir de forma amistosa, pacífica, etcétera, etcétera. Armonía, que básicamente está relacionada a la coexistencia y convivencia pacífica entre hombres y mujeres y también con la naturaleza. ¿Por qué utilizamos acá la madre tierra? ¿Se acuerdan cuando yo les decía los recursos, que no solamente es dinero, sino también tiempo, sino también bienes y servicios? Por eso es importante analizar los recursos desde esa perspectiva, ya que madre tierra es todos los recursos naturales habidos y por haber. Si nosotros no cuidamos los árboles, a ver un ejemplo bien fácil, o que siempre hablamos, si tú no cuidas los árboles, no vas a tener aire, te dicen, ¿no? Pero cuando tú dices, pero el aire no me cuesta, te pido que replantees ese concepto de que el aire no cuesta, porque de hecho sí cuesta, pero no voy a ir al aire, me voy a ir a la idea de que si tú no cuidas los árboles, posiblemente no tengas madera. Si no tienes madera, ¿cómo vas a poder hacer mesas y sillas? O si tú quieres, si no tienes madera, ¿cómo vas a hacer el techo de tu casa? Por tanto, la idea de la armonía, la idea de los recursos y la idea de la madre tierra están muy relacionados. Porque cuando tú quieres comprarte una mesa, la idea de la madre tierra. Por eso es importante reconocer a los elementos que acabo de mencionar. Igualdad de oportunidades. Las mujeres, independientemente de sus circunstancias, tanto personales, sociales, económicas, circunstancias de edad, circunstancias de estado civil, circunstancias de una pertenencia a un pueblo indígena, originario, campesino, circunstancias relacionadas a una orientación sexual, circunstancias relacionadas a la procedencia de que yo soy del área rural, yo soy del área urbana, circunstancias relacionadas a la creencia, religión, o circunstancias relacionadas a la opinión política, o cualquier otra circunstancia, tendrá acceso a la protección y acciones que esta ley establece en todo el territorio nacional. La importancia de esto, como dice el punto, es igualdad de oportunidades. Entonces, si bien existen todas estas circunstancias a considerar, espero que quede bien práctica el concepto. Igualdad de oportunidades. Todos, absolutamente todos los que pensamos, en este caso hombres y mujeres pensantes que utilizan el pensamiento para tomar decisiones y no así, no, eso es lo único que nos separa de los animales, ¿verdad? Los animales no piensan, actúan, o si tú quieres, reaccionan. Entonces, nosotros, si bien somos animales, pero somos animales pensantes. Por tanto, esa idea del pensamiento está muy relacionada a igualdad de oportunidades, ya que cualquier idea que se te venga a la cabeza, la puedes utilizar, la puedes emplear acá, la puedes entender acá, y de seguro, si alguien vulnera ese pensamiento, esa igualdad de oportunidades que existe, pues la ley debe de aplicarse. Desde ese punto de vista, espero que lo analices. La equidad social es el bienestar común de mujeres y hombres con participación plena y efectiva en todos los ámbitos para lograr una justa distribución y redistribución de los productos y bienes sociales. Si bien aquí hay un elemento de igualdad de oportunidades, donde hombres, pero particularmente mujeres, tenemos el derecho a esta igualdad, tenemos esta cualidad de tener la misma oportunidad que cualquiera, también está presente la equidad. La equidad social es muy, pero muy particular
de algo relacionado a la igualdad. Son dos cosas muy diferentes. No es lo mismo hablar de equidad e igualdad, como ya te habrás dado cuenta, porque la equidad social se relaciona a un bienestar común. Bienestar. ¿Y qué significa bienestar? Pues lo que hemos relacionado a los recursos que existen, ¿no? Todos esos recursos que en algún momento ya lo hemos mencionado. Equidad de género está relacionada a la idea de eliminar las brechas de desigualdad para el ejercicio pleno de las libertades y los derechos de mujeres y hombres. Por tanto, cuando hablamos de género, estamos hablando de masculino, femenino, que de cierta forma lo hemos mencionado como sexo. Sexo hombre, sexo mujer. Por tanto, la equidad parte de esos principios donde aquí no hay diferencias, aquí hay equidad, aquí hay igualdad y también aquí hay una cosa que se llama equidad de género. Cultura de paz. Las mujeres y hombres rechazan la violencia contra las mujeres y resuelven los conflictos mediante el diálogo y el respeto entre las personas. Ten mucho cuidado lo que dice acá. No es que solo los hombres sean violentos con las mujeres o viceversa, sino también las mujeres pueden ser violentas con las mujeres. Y muchas veces en la institución, yo sé que ha pasado, alguna vez hemos conversado de estos temas, cuando una mujer agrade a una mujer, no hablamos de esta ley, nos olvidamos automáticamente. Pero espero que a partir de ahora tú te des cuenta que si una mujer agrede a otra mujer, ya tienes que aplicar dicha ley, ya tienes que tomar todas las medidas habidas y por haber y seguir el procedimiento y el conducto regular para castigar a la violenta contra otra mujer, ¿no? Contra otra violentada. Es muy importante este punto. Entonces, no solamente la violencia se da contra sexos, contra géneros, sino la violencia se muestra también con personas del mismo sexo y del mismo género. ¿Alguien quería decir algo? Si no es así, debe ser el micrófono, ¿no? También. Muchas gracias. Entonces, eso es muy importante y está acá presente esta disposición. Informalidad. En todos los niveles de la administración pública destinada a prevenir, atender, detectar, procesar, sancionar cualquier forma de violencia, particularmente hacia las mujeres, no se exigirá el cumplimiento de requisitos formales o materiales que entorpezcan el proceso de establecimiento de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. De cierta forma, basta con una denuncia, basta con una llamada, basta con un pedido de auxilio, que no necesariamente tienes que ver, y eso pasaba antes de la normativa, tú tenías que ver que bueno, acababas con la vida de las mujeres y recién se aplicaba, digamos, la normativa. Esta ley ya nos faculta, como decía en un principio, a quien te toca con un solo dedo, ya está siendo violento, porque no hay motivo alguno para que alguien te toque. Si hay alguien que de cierta forma es violento sexual contigo, entonces también no hay motivo psicológico, sexual y físico, ¿no? Son los elementos que se mencionan y basta con decir alguien es violento conmigo y tomamos acción al respecto. Despatriarcalización. Este es un concepto muy importante que, si bien es un concepto adoptado desde el 2013, otros países, otras sociedades ya han ido luchando contra esto, contra la idea de la patriarcalización o contra los patriarcas. Por tanto, el concepto de patriarca es muy importante y cuando tú veas, repito, te invito a revisar esto del qué es un patriarca y luego por qué hablarías de despatriarcalización, pues vas a entender mejor este punto.
Veamos, nos dice, a efectos de la presente ley, la despatriarcalización consiste en la elaboración de políticas públicas desde la entidad plurinacional para la visibilización, para la denuncia, para la erradicación del patriarcado. ¿A través de qué? A través de la transformación de las estructuras, tanto relacionales, tradicionales, costumbristas y comportamientos desiguales de poder, de dominio, de exclusión u opresión y explotación de las mujeres por hombres. Entonces, acá es muy particular la idea. Patriarca, repito, es importante que lo leas, que lo busques, que no te quedes solamente con esta charla de estos minutos, sino que entiendas qué es un patriarca y por qué es importante la despatriarcalización. Te voy a ayudar con la idea de decir patriarca en la antigüedad y hoy por hoy se hace referencia a hombre. Los hombres eran los únicos que podían hacer muchas cosas. Los hombres eran los únicos que podían estar por encima de los demás. No solamente de los animales, sino hombres que estaban por encima de los hombres. Entonces es muy importante y bueno, te vas a dar cuenta de cómo hemos ido evolucionando la sociedad a través de los años con estos dos conceptos. Por eso, repito, es muy importante la idea y el concepto de patriarca, que lo busques. Por eso, inclusive, la religión, no sé si tú eres católico, tal vez te molesta que te diga, por ejemplo, que estará bien que solo exista hombres que estén a cargo de las iglesias, o sea, que den una misa. ¿Por qué una mujer no daría una misa? Y desde esa idea ha venido pues todo un proceso social. Como les digo, hay una evolución desde el pensamiento, las sociedades. Es algo muy complicado. Pero por eso si estos minutos los tengo para que reflexionemos, para que utilicemos esta normativa y esta ley de la mejor forma posible, en nuestro caso desde el área de nuestro trabajo, pero claro, también desde la idea de educar, porque nosotros como servidores públicos tenemos esa misión de educar a los ciudadanos, a las personas, a los niños, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a los adultos mayores, ¿verdad? Eso está dentro de nuestras funciones. Entonces, es importante que alguien nos escuche en algún momento y hablemos de estos temas porque no hay otra forma. Si no lo hablas, también eres violento. Si tú estás recibiendo esta capacitación, estamos hablando de estos puntos y no educas, no hablas de estos temas con otros, de cierta forma eres violento, eres violenta. Ya me vas a dar la razón cuando revises un poco más al detalle este punto de despatriarcalización. Por ahora posiblemente no me estás entendiendo, ya te estás enojando conmigo porque he dicho, ¿por qué no una mujer no debería de dar una misa? ¿Por qué no? Me estoy metiendo con religión u otros elementos, ¿no? Cuando hablamos de política, alguna vez vas a escuchar que, hablar de religión, no debes de hablar de religión. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dice, porque no te vas a entender. ¿Y por qué no te puedes entender? Justamente porque hay conceptos que o no lo sabes o simplemente no quieres hablar de esos conceptos. Por tanto, eres violento contigo mismo o eres violento, violenta con las o los demás. ¿Ok? Yo me voy a quedar con eso porque, bueno, cada uno de estos elementos deberíamos de trabajarlo. Si en algún momento tú escuchas de algún congreso de esta ley, si escuchas de algún taller relacionado a la ley, participa, porque justamente en estos talleres, congresos, seminarios, que son muy particulares, tocan estos puntos y pues tú tienes que visibilizar, tú tienes que viabilizar que exista comunicación. Por eso somos parte fundamental de la sociedad como servidores públicos, como profesionales del área. Es muy importante todo eso. Atención diferenciada. Las mujeres deben de recibir la atención que sus
necesidades y circunstancias específicas demanden, con criterios diferenciados que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos. Hemos hablado hace unos instantes de calidez, ¿se acuerdan? Calidad, etcétera. Aquí, atención diferenciada, ¿cómo tú podrías diferenciar a través de esos puntos que he mencionado y que espero que charlemos al final? No puedo decir más, ya que es parte de lo que hemos ido analizando, revisando. Disculpen un minutito. Perdónenme unos segunditos. La tos seca, van a disculpar. Gracias, disculpen esos segunditos de interferencia. Especialidad. En todos los niveles de la administración pública y en especial aquellas de atención, protección y sanción en casos de violencia hacia la mujer, o sea, nuestra institución, las y los servidores públicos deberán contar con los conocimientos necesarios para garantizar a las mujeres un trato respetuoso, digno y eficaz. Entonces, la especialidad está relacionada a nuestra formación, nuestra capacitación. El día de hoy tú te estás capacitando, el día de hoy tú te estás especializando en una área. Claro que no queda acá. Como te decía, va a depender mucho de que busques y leas detenidamente artículo por artículo, capítulo por capítulo de esta ley. Por tanto, esta especialidad va de la mano con tu formación profesional, va de la mano con a los talleres que tú asistes, va de la mano con, estás capacitado para ser respetuoso, respetuosa, ser digno y tener una atención eficaz o dar una atención digna y dar una atención eficaz. Cuando golpeen, cuando vayan a tu oficina, pues básicamente eso está relacionado con esto. Artículo 5. Veamos parte del artículo 5. Vamos a hacer un pequeño, una pequeña recapitulación. Desde acá ya avanzamos la ley un poco más acelerada, un poco más rápida, para que podamos tener unos minutos de discusión. Bajo esa idea, nos dice, ¿no? El ámbito de la aplicación que básicamente se va a aplicar dicha ley en todo nuestro territorio nacional. Esto aplica no solamente a los ciudadanos bolivianos, o en otras palabras, a los que tenemos, ¿no?, la nacionalidad boliviana, sino también a las personas que visitan nuestro país. Esto, imagínense un hecho de violencia con un extranjero o con una extranjera, también es aplicable, ya que como dice, fíjense, rige en todo el territorio. Entonces, si bien entras a nuestro país, ya eres sometido, ya estás sometida, sometido a esta ley. Definiciones. Para efectos de la aplicación e interpretación de la presente ley, es importante analizar las siguientes definiciones. ¿Qué es violencia? Aquí también te ayuda a mejorar tu, como decíamos, tu especialidad en esta área con lo que respecta a la violencia. Me voy a quedar con la primera parte. Dice, constituye cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento, daño físico, psicológico, sexual de una persona, pero en particular de una mujer. Es muy importante entender entonces que si tú no actúas, o en otras palabras, tú estás omitiendo un hecho de violencia, debes de ser procesado o debes de procesarlo. Entonces, no es cuestión de decir, yo algún caso, ¿no?, que viene el primo, la prima de un agresor, sabe que su familiar es agresor y no denuncia. Entonces, esos son los elementos que ustedes tienen para
proceder con respecto a este punto. Violencia es, como dice, es un punto relacionado a un hecho de acción u omisión respecto a abierto o encubierto que cause un daño, ¿no? O que cause violencia a una persona, pero en particular una mujer. Situación de violencia es el conjunto de circunstancias y condiciones de agresión en las que se encuentra una mujer. Eso también es importante, ya que cualquier hecho de violencia te da una situación. En otras palabras, si estamos hablando de violencia física, sexual y psicológica, cualquiera de estas tres tiene una situación de violencia, tiene un espacio, tiene una brecha, tiene un vacío. Ese vacío es el que un agresor utiliza para agredir. Y eso está aplicado a cualquier punto que hemos mencionado, ¿no? Si alguien te toca, ¿por qué te va a tocar? La idea es ese espacio. Tú, lamentablemente, un hombre, pero particularmente una mujer, tiene un espacio de vulnerabilidad. Y ese espacio está trabajado a través de una situación de violencia. Por eso, cualquier cosa que se te vaya a informar, se te vaya a decir, o cualquier hecho de situación que vaya a suceder, no es cuestión de decir, a ver, mostrame las pruebas. No, ese espacio que hay, ese vacío que hay, pues es la única fundamentación que tenemos para hablar de una situación de violencia. O en otras palabras, ese vacío que existe es lo único que nosotros necesitamos para actuar como institución. Lenguaje no sexista. Es el uso de palabras y mensajes escritos, visuales, simbólicos y verbales no discriminatorios por razón de sexo. Entonces, de cierta forma, es también importante conocer qué es un lenguaje no sexista, pero yo voy un poquito más a la reflexión de decirte, por ejemplo, ¿qué es lenguaje? Hay un lenguaje verbal, hay un lenguaje no verbal, entonces hay un lenguaje escrito. Yo te pido que lo busques, que lo revises, qué tipos de lenguajes existen y cuáles de estos se pueden utilizar para, si tú quieres, ¿cómo lo diría? ¿Cuáles de estos lenguajes serían no sexistas o sexistas? Particularmente, para hacerte la vida un poco más fácil, cualquier lenguaje puede ser sexista. Entonces, esta idea de lenguaje no sexista, lo único que te está mostrando, lo único que te quiere decir es que atenta. Si bien ya sabes qué es lenguaje, qué es un lenguaje escrito, etcétera, 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 entonces nosotros debemos de acudir, nosotros debemos de estar atentos a este tipo de violencia. Si yo escribo mensajes, ¿no es cierto?, violentos, ya sabemos qué tipo de violencia existe, psicológica, física, sexual, ¿no es cierto? Entonces, el lenguaje escrito también es parte de esto. Si yo escribo cartas amenazadoras, mensajes vía celular amenazadores, ya es parte de la forma de aplicar esta normativa, esta ley. Si yo te muestro un lenguaje no verbal, o mejor dicho, ya hemos hablado del escrito, ¿no? Ahora hablemos del lenguaje verbal, el que yo estoy utilizando ahora. Si yo, de cierta forma, digo, no quiero escuchar a mujeres, solo quiero escuchar a hombres, ya yo estoy siendo violento. Como ya hemos mencionado hace, unos minutos atrás. Y bueno, por eso es importante conocer la estructura del lenguaje, escrito, no escrito, verbal, no verbal. El lenguaje de señas es muy importante, que cuando alguna vez nosotros vemos en medios de comunicación que se hablan malas palabras, ¿no es cierto? Regularmente pasa. Entonces, ¿cómo esto no debe de transmitirse en, por ejemplo, horarios de protección al menor? Eso es muy importante y desde ese punto de vista muchas veces se vulnera y somos violentos
tanto física, psicológica y emocional, ¿no? Y sexual, mejor dicho. Entonces es muy importante estar atento, escuchar los casos, escuchar adecuadamente las personas que nos visitan en la institución. Da igual, se esconde. ¿Por qué? No vas a salir a igual. El curso lo esconden. ¿Me ayudan cancelando su micrófono, por favor? Pues, por ahí. Pues hablar no, ¿Qué? por hablar no, ¿no? Pues escuché. Pues se corta. Si algo pues no más van, ¿no? Ok, el micrófono, por favor, no se olviden. En este punto también hablamos de presupuestos sensibles a género, que básicamente nos dicen son aquellos que se orientan con carácter prioritario a las asignaciones y distribución de recursos hacia las políticas públicas. Como mencionaba anteriormente, hay, por ejemplo, planes operativos, planes estratégicos, y que detrás de todos estos hay políticas. A estas políticas me estaba yo remitiendo. Hay políticas públicas que deben de considerarse. Por tanto, hay presupuestos sensibles a Con eso vas a acabar todo. Y los dos temas. Reinaldo Casaca, por favor, su micrófono de Reinaldo. Ay, no contigo no me estamos hablando. Y no me da ayudado. Fueron con 10 misiones. Es harto. ¿De cuántos hay que hacer? ¿Cuántos hay que hacer? Reinaldo Casaca, su micrófono. Tu micrófono, Reinaldo. Gracias, muchas gracias. Muy bien, entonces esto del presupuesto es más institucional, más relacionado a las políticas públicas, por tanto, va de la mano con la política, con nuestro plan operativo, con nuestro plan estratégico de la institución y claro, con la política pública a aplicarse los siguientes años, particularmente lo que dure la gestión gubernamental. Eso es básicamente en ese punto. Identidad cultural, básicamente nos relacionamos al conjunto de valores, visiones, tradiciones, usos y costumbres, símbolos, creencias y comportamientos que da a la persona sentido de pertenencia. En otras palabras, la identidad cultural, como bien lo saben, es algo muy poderoso. ¿Qué es una cultura? Algunos dicen la cultura es un hábito. ¿Qué es hábito? Que tú antes de dormir tomes agua. ¿Qué pasa si hay alguien que no te deja tomar agua por las noches? Pues todo lo que hemos mencionado es parte, todo se interrelaciona. Agresor o agresora. Veamos detenidamente este punto. Quien comete una acción u omisión, o sea, no solamente alguien que te toca, sino que alguien ha visto que alguien te ha tocado. Él ya es agresor. Él o ella ya es agresora. Por eso es muy importante analizar punto por punto esto. Por tanto, quien comete una acción u omisión que implique cualquier forma de violencia hacia la mujer u otra persona se denomina agresor o se denomina agresora. Por tanto, no hay que permitir que omitan. Ahí, por ejemplo, entran, repito, en los casos, regularmente entran los familiares y hay que darle un castigo. Yo invito siempre a dar un castigo ejemplar a los emisores, porque muchas veces tú siendo alguien que omite, luego te conviertes en agresor. Muchas veces tú, las veces que has visto, no has dicho nada, automáticamente eres considerado violento. ¿Sí? Esos son los dos parámetros. Integridad sexual. Esto está relacionado, como les decía, al cuerpo, ahí está el cuerpo presente, o la autodeterminación sexual, que bueno, básicamente estamos hablando de todos los cambios relacionados a una integridad sexual que hemos visto los últimos años. Artículo 7, tipo de violencia contra las mujeres. De cierta forma ya hemos ido analizando uno por uno, o he tratado de explicar ya todos estos puntos, así que voy a ir más o menos enunciando y no tanto explicando. Por tanto, ahí está otra vez los tipos de violencia que hemos visto en un principio, física, psicológica, sexual,
también está presente la económica. ¿Por qué está presente la económica? Porque quiero que te acuerdes cuando he hablado de recursos. La idea de los recursos es la idea de economía, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, por favor, acuérdate de esos elementos. Por eso hay violencia física, violencia feminicida. Esto sí es importante cuando nos dice es la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, un feminicida es cuando, como estamos viendo acá, es una acción extrema de violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo, ¿no? Alguna vez, bueno, hay una pregunta de, por ejemplo, ¿esto es homicidio? Cuando tú matas a una mujer, ¿esto es homicidio o esto es feminicidio? Lo que pasa acá es que, en términos generales, es homicidio. Cuando tú matas a un hombre o a una mujer, es homicidio. Pero acá, cuando te dice la muerte de la mujer por el hecho de serlo, algunas veces se malinterpreta con esa idea, ¿no? Matas a una mujer y eres feminicida. Pues no. Esto está relacionado a la idea, a la idea de la pertenencia, a la idea de cuando tú tienes una pareja. De hecho, ustedes están más al tanto de esto, las parejas que vienen, o mejor dicho, el hombre que mató a su mujer, o mató con la que vive, o mató a la cónyuge, o mató a la novia, a la chica, entonces ese hombre es feminicida. Ese hombre ya tiene, mejor dicho, ahí comienza la idea del feminicidio, la idea de la pareja, la idea de la relación. Es una relación directa con esa mujer que ha sido violentada. ¿Ok? De seguro eso también está muy presente. Violencia psicológica está, bueno, todos los elementos que hemos mencionado hace unos minutos. Violencia mediática, que estaba relacionada a la idea de la comunicación o del lenguaje. Cuando tú estudies, cuando veas qué es lenguaje, vas a pasar a la idea de comunicación. Y aquí, ¿cómo se comunica? Pues hay medios de comunicación diferentes, ¿verdad? Medios de comunicación escrito, que podríamos decir es el periódico, medio de comunicación escucha, que podríamos decir es la radio, medio de comunicación audiovisual, que básicamente estamos relacionando a los programas de televisión, ¿verdad? Entre otros. Entonces, todos estos elementos son medios. Por tanto, los medios están muy relacionados a los medios de comunicación o la comunicación que nosotros percibimos. Por eso, imagínense ustedes, y es que esto es muy... ¿Cuánto tiempo tenemos? Esto es muy llamativo, es muy importante. Ustedes están por la calle caminando y ven a alguien que vende DVDs, DVDs, ¿no? En mis tiempos VHS, DVDs o Blu-rays. ¿Qué pasa si estamos viendo violencia? Un hombre pegando a una mujer, o mujeres pegándose entre mujeres. Y ustedes me dirán, pero eso es entretenimiento, eso es lucha libre. No, eso es una película. Eso es ciencia ficción. Aquí, algunas veces que nos rodeamos de colegas y hablamos de estos puntos, pues siempre hay un punto de vista y siempre estamos, como les diría, confrontados, ¿no? Yo les pregunto, si ustedes están viendo hechos de violencia ahí en ese DVD o en esa persona que está vendiendo DVDs, ¿es correcto o no es correcto? ¿Te están enseñando a ser violento o no? ¿O te están enseñando a ser violenta? ¿Sí o no? ¿Ok? Yo lanzo esta pregunta, pues, con la expectativa de que, primero, la analices, ¿no? Y si vamos a tener tiempo, pues vamos a trabajar un poquito. Violencia simbólica o encubierta. Bueno, básicamente esto está
relacionado a los mensajes. Otra vez mensajes. ¿Qué es un mensaje? Es un tipo de lenguaje, es un tipo de comunicación. Si tú te tatúas, si tú escribes, si tú dibujas, si tú muestras cierto tipo de símbolos, íconos, signos, valores, imposiciones, etcétera, pues de cierta forma es violencia simbólica. Entonces hay todo detrás de esto, hay unos elementos muy importantes que trabajamos. Violencia contra la dignidad. ¿Qué es dignidad? ¿Qué es honra? ¿Qué es violencia en el nombre? Entonces, de cierta forma, también es toda expresión verbal o escrita, repito, verbal, escrita, ¿qué significa? Es lenguaje, es comunicación. Por eso es importante leer esos dos conceptitos, por favor. Entonces nos dice, es toda expresión de ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza u otras, tendenciosa o pública que desacredita, descalifica, desvaloriza, degrada o afecta el nombre, la dignidad, la honra o reputación de la mujer. Entonces, mucho cuidado. Al momento en que nosotros solicitamos la información, estamos con un caso y le decimos, cuéntanos qué ha pasado. Entonces, tenemos que estar muy al tanto de todos estos elementos, ya que cualquiera de estos elementos siempre denota esa expresión verbal o escrita. Porque la dignidad, repito, la dignidad, la honra y el nombre, pues es todo lo que somos. Tú tienes un nombre, tú tienes honra, tú tienes dignidad. Entonces, regularmente esto se trabaja en un poco más, en talleres con más tiempo, y regularmente yo te invito a decir, por ejemplo, ¿cómo te presentas? Entonces, imagínate que tú tengas un caso que una persona, una mujer particularmente, no pueda ni darte su nombre o tu apellido. Yo no me acuerdo de mi apellido. Alguna vez he visto ese caso, porque me han comentado, bueno, colegas, o hemos discutido de estos temas. Hay parejas que hacen olvidar los apellidos de las parejas. Eso se debe bueno, hay muchos elementos que decir, pero si ya te has dado cuenta de lo que estoy tratando de decir, para mí es suficiente. Imagínate tú tener un caso donde la mujer no sepa su apellido, o tenga miedo de decirte su apellido, o tenga miedo de decirte su nombre. Entonces, aquí ya es, ¿no? Aquí ya es algo, bueno, podría ser extremo, pero de cierta forma es algo normal o está normalizado desde una sociedad. El hecho de quererte quitar el apellido desde el momento en que te casas, eso también es violencia. Y eso lo vas a entender cuando leas el concepto de patriarca. Pero, repito, nos puede quitar toda la noche, si es el caso. Violencia sexual lo hemos tratado de reducir mucho. Entonces yo te dejo estas diapositivas para que lo puedas trabajar. Violencia contra los derechos reproductivos. Bueno, básicamente la idea de que yo ya no quiero tener hijos contigo, o yo quiero tener hijos contigo. Cualquiera de esos dos elementos, muy de pareja, muy de pareja, es parte de una violencia, ¿no? Yo quiero tener hijos contigo, yo no quiero tener hijos contigo. Son elementos fundamentales que les va a ayudar a ustedes a entender un poquito más de la ley. Violencia en servicio de salud. Bueno, básicamente es, como dice, es toda acción discriminadora, humillante, deshumanizada y que omite, niega o restringe el acceso a la atención de la salud. Con ustedes está también la lectura, por favor, les pido, no podría terminar si no voy avanzando rápido. Algo relacionado a la violencia patrimonial y económica. También está muy relacionada economía, ¿se acuerdan? A los recursos. Y patrimonio muy relacionada a la convivencia entre pareja. Entonces, ahí están los elementos que acá, en todo este contenido, pues
les va a ayudar a entender, ¿no? Bienes gananciales, bienes propios, mi bien propio que yo tengo antes de estar con una pareja, ¿qué pasa con eso? O los bienes gananciales, o bienes que yo he comprado con mi pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Violencia laboral, eso también está muy relacionada no solamente a las instituciones públicas o privadas, sino a cualquier tipo de organización con fines y sin fines de lucro. Esto no es algo solo de empresas o algo solamente de entidades públicas o, repito, organizaciones, porque a veces tenemos casos de negocios que no son ni empresa, sino son una organización, ¿verdad? Una organización de personas que han decidido hacer un negocio. Entonces, cualquier cosa que denote la vida laboral ya es parte de dicha violencia. Por tanto, si escuchamos los casos o si tenemos un caso de violencia laboral, no solamente estamos hablando de entidades públicas, privadas, empresas, etcétera, sino cualquier tipo de organización. Yo, contigo, me organizo para tener un negocio y empiezan los maltratos o empieza cierto tipo de violencia, ahí tenemos que acudir nosotros como servidores, como profesionales. Violencia en el sistema educativo plurinacional. Lo mismo, esto no solamente está relacionado a niños, niñas, estudiantes, sino también profesores, profesoras, nivel administrativo, todo lo que tenga que ver con el sistema educativo, ministros, ministras, etcétera, etcétera, directores, viceministros, viceministras, entre otros. Recuerda que estamos hablando del sistema, y el sistema es pues todo lo que involucra la educación de nuestro país. Violencia en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer. Esto también está relacionado a todo nivel, en este caso político. Y político no es, repito, no es hacer esa politiquería barata de decir yo soy del blanco, no, yo soy del negro y se van peleando, ¿verdad? No, eso no es política. Estimadas, estimados, la idea de la política va de la mano con decir, por ejemplo, yo voy a construir un puente. Si tú dices que vas a construir el puente, un político no solamente dice, sino hace. Entonces, desde ese principio tan básico que te estoy dando, porque de hecho tú tienes que investigar qué es política, desde ese hecho, el político ya hace política cuando dice cosas y hace cosas, ¿ok? Me quedo simplemente con esa idea. Por eso, cuando la violencia en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer es violentado, en otras palabras, cuando se dice y se hace dentro de una sociedad, pues hay que presentar o tenemos que tener presente esta ley en ese tipo de ejercicio. Y claro, aquí dice, entendiéndose lo establecido en el artículo número 7 de la ley 243 contra el acoso de la violencia, ¿no? Y por eso que está presente que la ley 243 en el artículo 7 dice, para efectos de aplicación e interpretación de la presente ley, se adopta lo siguiente. Ahí está, por ejemplo, el acoso político, qué es acoso político, qué es violencia política. Repito, los elementos del concepto de política son elementales. No estamos hablando de hacer politiquería, eso es otra cosa. Eso lo dejas para los que están en la calle. Tú te concentras en lo importante, en qué es política y qué es hacer política. Por tanto, son estos dos elementos muy importantes. Violencia institucional. Lo mismo, las instituciones derivan regularmente de las instituciones tanto del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, etcétera, etcétera. Por tanto, a eso llamamos regularmente institución. Grupos de personas que hacen cosas en beneficio de otras, ¿no? Instituciones, la institución, etcétera, etcétera. Violencia en la familia, bueno, básicamente familia no solamente es hombre-mujer, sino hombre-mujer-hijos, hombre-hombre, mujer-mujer, familia. Es un núcleo, es una persona, puede ser una familia
algunos dicen sí. Por tanto, es importante conocer el concepto de familia. ¿Qué es familia? Un hombre puede adoptar a niños, una mujer sola puede adoptar a niños. Entonces, repito, todo este elemento está muy relacionado al concepto de familia y cómo nosotros podríamos, de cierta forma, aplicar la ley en estos casos. Violencia contra los derechos y la libertad sexual también lo vamos a dejar de lado, pero de cierta forma está relacionado a, como les decía, hombres y mujeres. Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o que viole los derechos de las mujeres. En otras palabras, todo tipo de violencia debe de ser aplicable, utilizable con esta ley. Título 2, políticas públicas e institucionalidad. Desde la idea de crear una política pública, pasamos a la aplicación, cómo se aplica, de cierta forma son elementos particulares, cómo se planifican las políticas. De cierta forma aquí abordamos los informes. Alguien alguna vez me ha preguntado, no nos dan todos los recursos necesarios. Lo que pasa es que los informes o los datos que ustedes vayan a obtener en transcurso de su trabajo, en transcurso de sus días, todo tiene que estar cargado en un sistema. O todo tiene que estar registrado. ¿Cuántos registros de violencia a hombres tienen en el mes? ¿Cuántos registros de violencia hacia la mujer tienen al mes? ¿Cuántos de estos registros corresponden a niños entre tal edad a tal edad? ¿Cuál de estos registros corresponden a mujeres entre tal edad a tal edad? ¿Cuál de estos registros corresponden a adultos mayores de tal edad a tal edad? Entonces, de cierta forma, cuando se habla de estos puntos, nuestros superiores nos piden informes, ¿verdad? Y regularmente nuestros informes quedan un poco atrás, valga la palabra, atrás, o quedan un poco descontextualizados cuando no utilizamos estos datos, ¿no? Los datos de la edad, los datos del lugar, tener un mapa especificando puntos donde mayormente se tienen los casos. Entonces, toda la idea de hacer informes, toda la idea de obtener datos, siempre van a ayudar a planificar mejor este tipo de recursos o este tipo de vengado de recursos, utilización de recursos, etcétera, etcétera. Por eso es importante los informes, los datos. Mientras más datos tengan, más y mejor se pueden tomar las decisiones. También aparece el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Violencia en Razón de Género, del CIPACE. Entonces, este sistema ya están familiarizados con él, y claro, gracias a esta ley, esta ley, se crea este sistema para obtener los datos. Si tú tienes los datos, pues el sistema va a correr, al parecer. Eso regularmente, escuchando algunos comentarios, dicen, ¿no? A veces el sistema no sirve o el sistema no se entiende, o la idea siempre es estar en constante actualización, y repito, de datos, de variables, y esas variables, esos datos se llevan al sistema, y luego cómo se utilizan para tomar decisiones, para hacer frente a lo que está sucediendo en nuestra OTB, municipio, departamento, región, provincia, etcétera. Todo esto te ayuda o nos ayuda a obtener más recursos. Esa es la idea, por eso existe el sistema. La idea de la formación, que básicamente es lo que estamos haciendo el día de hoy, acceso a cargos públicos, que bueno, esto está más relacionado a la parte normativa institucional. Lo voy a pasar para revisar un poco la idea de la institucionalidad, ya que hay un ente rector, o sea, a alguien a cargo de todo lo que estamos haciendo, el Ministerio de Justicia, ¿verdad? Ahí está, por ejemplo, un ministro, el cual tiene un viceministro, el cual tiene técnicos, los cuales
están subdivididos por departamento, los cuales están subdivididos por municipio. Toda esta institucionalidad, toda esta ramificación de servidores públicos hacen que la normativa se cumpla y hacen que los recursos sean utilizados adecuadamente. Esto, lo que acabo de decir, está relacionado a nivel teórico. Ahora, yo sé muy bien que hay muchas deficiencias y claro, enseguida las y los escucharé. Capítulo 3, prevención, atención y protección. Como dice, prevención de la violencia hacia las mujeres. En este punto está relacionado toda la idea de que nosotros como institución, ¿cómo podemos prevenir? Y no me queda más que decirles que esto que hoy nos estamos capacitando debería de servir, tiene que servir. Yo sé que va a servir para que ustedes desde su trabajo, desde su vivencia, desde su día a día, van a contribuir a la sociedad boliviana, a nuestra sociedad. Todos estos elementos son parte, resumen de lo que acabo de decir para ese caso. Capítulo 2, atención a mujeres en situación de violencia. Aquí ya más o menos nos muestra toda la idea de cómo nosotros debemos de atender al momento de atender un caso de violencia. Capítulo 3, medidas de protección, de cierta forma, cómo debemos de proceder cuando ya hemos hecho todo el levantamiento de información, cuando ya hemos hecho todo el proceso del manejo del sistema y qué viene después. Entonces, de cierta forma, estas medidas de protección nos muestran un camino, un lineamiento, y estos lineamientos están relacionados ¿no? con la finalidad, con la revictimización. Entonces, todo esto está después de, en otras palabras, medidas de protección, entre otros. Capítulo 4, la persecución y sanción penal. Bueno, esto va de la mano con lo que nosotros hacemos con la institución y el trabajo de nosotros con el Ministerio Público. Estas capacitaciones que yo sé que están llevando ya han tocado mucho, ya han tocado elementos de qué hace el Ministerio Público, qué hacemos nosotros como policía boliviana, nosotros qué debemos de hacer, hasta dónde debemos de ir, hasta dónde se nos permite proseguir. Todo eso va de la mano con estas capacitaciones y estas charlas que están recibiendo. Entonces, en mi caso, no vamos a tocar tanto, excepto que exista alguna consulta en los siguientes minutos. En el capítulo 4 de investigación, donde nos habla de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, bueno, básicamente es el uso de los recursos. ¿Qué recursos tenemos desde la institución para hacer frente a cualquier hecho de violencia? No solamente es un hecho de violencia, sino también es un hecho de prevención. Entonces es el antes y el después. Eso tiene que quedar muy claro. Todos los recursos que nosotros tenemos hacen que nosotros luchemos contra la violencia. Y todo lo que vayamos a hacer también hace que luchemos contra la violencia. Por tanto, esta unidad es una rama, podría decir, una de las más importantes al momento de aplicar esta ley. La persecución penal lo vamos a dejar con lo que tiene que seguir el respectivo proceso. La idea de hasta dónde llego, hasta dónde llega el Ministerio Público. Bueno, a partir del capítulo 4, la jurisdicción ordinaria, ya son elementos los cuales, por ejemplo, se han modificado, se han abrogado, se han actualizado y simplemente se los dejo en las diapositivas para que lo tengan a consideración. Simplificación del procedimiento penal para los delitos de violencia contra las mujeres. También la idea de este procedimiento es que seamos los más, que nosotros como profesionales y como institución apliquemos la mayor celeridad.
la mayor rapidez o la mayor calidad en el servicio. Lo puedes ver con cualquiera de esas instancias. Bueno, las disposiciones transitorias nos muestran lo que nosotros a partir de la aplicada a la ley vamos haciendo, no solamente como instituciones, no solamente como entidades públicas, no solamente como ciudadanos, sino de una forma integral. Todos, cada uno de nosotros desde la casa, cada uno de nosotros desde la institución, cada uno de nosotros desde el servicio o desde los servidores públicos, etcétera, etcétera, nos ayudan a comprender este punto. Entonces, básicamente es un llamado a la acción a partir de la normativa. Bien, con esto yo termino. Gracias por escucharme, gracias por atenderme, gracias por compartir estos minutos. Si hay alguna pregunta, consulta, comentario, discúlpenme, nos pasamos un poquito con el tiempo, pero ha sido por un buen fin. Tal vez aquí hay un comentario. Escrito está en la Biblia del hombre, en la Biblia, el hombre es cabeza de la mujer, Cristo cabeza del hombre y Dios cabeza de Cristo. Bueno, yo ya, Valentín Huaynoca, ya más o menos entiendo por dónde va. Vale, Valentín Huaynoca, 1 de Corintios capítulo 11, verso 3 y en adelante. Ya, gracias por tu comentario. ¿Algún comentario más? Bien, bueno, me queda repetir la idea, estimados participantes, estimados servidores públicos, qué gusto de estar con ustedes el día de hoy. Me queda la idea de repetir que no hay atajos cuando hablamos, mejor dicho, cuando estudiamos y analizamos las leyes, no hay atajos. Yo lo único que te puedo invitar a hacer es tal vez darle siempre una continua leída a los artículos, a las leyes que tú tienes, con las cuales trabajas, con los cuales utilizas y nos proteges. Y cada vez que tengas la posibilidad, siempre participa de estos, ya no de una charla o de un curso tan particular, sino de un taller, ¿no? Donde puedas dialogar, donde tengas un espacio de debate, de diálogo entre uno u otro profesional. Eso para mí es lo más importante al momento de, si bien aplicar la normativa, la teoría, los conceptos llevados a la práctica. Eso es con ese mensaje yo me despido. Ha sido un gusto de estar con ustedes. Hasta en otra oportunidad. Tengan una excelente noche. Buenas noches. Chao, chao. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, doctor. Ha sido un gusto. Gracias, doctor. Estaba claro. Muchas gracias. Gracias, gracias.